Bienvenidos. Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Con ustedes, nuestro pastor Ernesto Santiago Quirós. Hermanos de la Iglesia Cristiana Getsemaní y público que nos escuchan, Dios les bendiga en este día domingo. La palabra que Dios me ha dado hoy está en San Mateo, en la Biblia, San Mateo 10, del 1 al 8. Vamos a leerlo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 10, del 1 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, contra los que echarse fuera, sanarse toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, que es dicho Pedro; Andrés, su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás; Mateo, el publicano; Jacobo, el hijo de Alfeo; Lebeo, y por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamientos, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanas no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Padre Santo, invito a tu Espíritu Santo para que Él hable a través de mí, Señor, y esta palabra llegue donde tiene que llegar, Padre Santo, para corazones que tú ya sabes, Señor, estarán escuchándote en este día, Padre. Dios, que tu nombre sea glorificado, Padre, a través de esta palabra, y también a tu iglesia, Getsemaní, le hables en esta hora, Padre, a través de este tema que me has dado, Señor, el cual tu nombre va a ser glorificado, bendito Dios. Gracias te damos por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. El tema que Dios me ha dado se llama el trabajo de la iglesia cristiana. Es muy importante que estén atentos, iglesias y público en general que quiere ser iglesia de Cristo, porque hay iglesias que son cristianas que no estamos trabajando al 100% como ordena el Señor en su palabra. Y hoy lo vamos a ver con la palabra, cuál es el trabajo de la iglesia cristiana en el día de hoy. Y como dice la palabra en San Mateo 10:1, entonces, llamando a sus discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera, sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense, eso es lo que tiene que hacer la iglesia cristiana de hoy, porque eso le ordenó el Señor a la iglesia primitiva, que estaba formada por los apóstoles. Entonces, que no se nos olvide, sabemos que como iglesia tenemos que predicar la palabra, tenemos que hacer discípulos, bautizarlos en el agua, visitar enfermos, visitar a los encarcelados, a huérfanos, todo eso debe hacerse. Pero hay algo importante
que la iglesia no está haciendo. ¿Por qué? Porque algunos dicen que eso era para los apóstoles. Pero la Biblia dice claramente que este trabajo es lo que tenemos que hacer, porque el mundo está lleno de demonios. Por eso el primer trabajo que Dios le da a la iglesia, ahí en Marcos 16, en Marcos 16, ...15 al 18, dice así, la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como vemos, esta palabra es para la iglesia de hoy. Estamos bien que los apóstoles primeramente les dio el Señor esa comisión, ese trabajo, como leímos ahí en San Mateo 10:1. Vamos a leer otra vez. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día es ir a predicar el evangelio. Tenemos que salir a predicar el evangelio para ganar almas. Tenemos que discipular las almas para prepararlas para que estén en santidad y de encuentro con Jesucristo. Tenemos que visitar a los enfermos en los hospitales, en las cárceles, en donde estén, ir a visitarlos, porque ese también es el trabajo de la iglesia. Pero eso la mayoría lo hacemos, pero lo que no hacemos es lo que le dice el Señor aquí a los apóstoles en el capítulo 10. En San Mateo 10:7 dice: yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tenemos que entender, que la iglesia tiene que hacer este trabajo. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se hace en el reino de los cielos? Sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste y dar de gracia. Entonces, es muy importante saber esto, porque la iglesia de Jesucristo, Dios la dejó llena de su Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahí le prometió a la iglesia primitiva que serían llenos del poder para que puedan hacer ese trabajo que el Señor les encomendaba o nos encomienda. Sabemos que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, porque el Espíritu Santo es el que da fuerza a la iglesia cristiana, es el que le da valor a la iglesia cristiana. Por eso es importante vivir la vida en el Espíritu para poder trabajar dentro del reino de Dios
porque el reino de Dios es un reino espiritual, no es carnal. Entonces, la iglesia cristiana debe vivir en el Espíritu y debe trabajar en el reino de Dios en el Espíritu. Eso es lo que a veces no hace la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que recomendó el Señor hacer a los apóstoles, como vimos aquí en 10:1 de San Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Allá el mundo está lleno de demonios, espíritus demoníacos, espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de odio. ¿Cómo se va a santificar la iglesia si está lleno de espíritus inmundos? Porque si la iglesia no enseña esto, no trabaja con los miembros nuevos, haciéndoles ver que tienen que limpiar su vida espiritual, no van a llegar a la santidad. Por eso es importante conocer este tema que el Señor me ha dado hoy. El trabajo de la iglesia es, en el reino de Dios, es espiritual, no es carnal. Por eso dijo Pablo, no tenemos lucha con la sangre y carne, sino con la hueste espiritual van a dar los aires, ¿verdad? Entonces tenemos que enfrentarnos a las personas que vienen con demonios. ¿Por qué pelean los matrimonios? Porque hay un espíritu de pleito ahí, espíritu de celos. Entonces, por eso el Señor le dijo, lo primero que tienen que hacer, el apóstol le dijo en Mateo 10:1, los llamó y les dio poder contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y eso es lo que no hace la iglesia. Es importante saber esto. Por eso les dijo a los apóstoles, ahí en el San Mateo 10:7, yendo, los apóstoles predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un reino espiritual, y en el reino de los cielos vamos a sanar enfermos, sacar demonios a la gente. Si tenemos poder, levantar muertos, porque eso lo dice el Señor. Por eso es que cuando Pedro y Juan iban a la oración, ahí en la iglesia hermosa, dice que ponían todos los días un cojo de nacimiento, fíjense. ¿Cuántos años tenía el cojo? Vamos a ver aquí en Hechos 3. En Hechos 3:1, ahí está la historia de este cojo que sanaron Pedro y Juan. Dice así, Hechos 3:1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona de la oración, y un hombre cojo de nacimiento era traído, el cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que les diese limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento
a ellos, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que él era el que estaba en la limosna de la puerta del templo de la hermosa, y fueron llenos de asombro, de espanto por lo que había acontecido. Dice la Biblia que este hombre era cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Entonces, fíjense cuánto tiempo lo estuvieron llevando ahí al templo y nadie se daba cuenta lo que padecía este hombre. El versículo 22, del 4:22 de Hechos, ahí está cuántos años tenía ese hombre. Porque el hombre que quien habían sido hechos este milagro de sanidad era de más de 40 años. Hechos 4:22. Durante 40 años estaban llevando y nadie lo podía haber sanado. Fíjense, además qué tristeza. Y Juan y Pedro iban a la oración, tenían su hora de oración. Por eso es importante que la iglesia esté en comunión con Dios a través de la oración, porque la oración nos acerca cada día a Dios y el Espíritu Santo siempre nos conecta con Dios. Por eso es que Pedro y Juan hicieron lo que el Señor les ordenó, ¿verdad? Ellos iban a la oración y se encontraron con este cojo de nacimiento. Y fíjense qué bonito lo que le dice Pedro ahí en el Hechos 3:6. Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué cosas tenían ellos? La llenura del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. No dudaron en decirle: levántate y anda. Y el hombre se paró rápidamente y entró con ellos al templo, y todos quedaron asombrados. Fíjense qué bonito. Y ese es el trabajo de la iglesia, que hoy en día es el trabajo que debe hacer la iglesia. Hay mucho enfermo allá afuera. Y fíjense que a través de este milagro, Pedro ganó muchas almas. A través de este milagro, fíjense. Ahí en el Hechos 4:4, ahí dice cuántas almas ganó Pedro a través de la predicación que dio después de haber sanado este cojo. Bueno, vamos a ver Hechos 4:1-4. Hechos 4:1-4 dice: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y magistrados del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. El 4. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Fíjense nada más.
Entonces, si tu iglesia no crece, si tu iglesia no crece, es porque no estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha dejado. Imagínate que sanes 3 de una familia, 4 de la familia, pues esa familia tiene que existir, agradecidas, ¿no? Vamos, invita a otros. Por eso es importante este tema, recordar cuál es el trabajo de la iglesia cristiana. No nomás es predicar la palabra, porque dijo San Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. No es palabrerío, no. Y eso todavía está vigente hasta el día de hoy. Aquí hemos visto muchos milagros que Dios ha hecho. Muchos milagros el Señor ha hecho aquí. De diferentes clases. Hay gente, matrimonios que no han podido tener niños. Hemos orado y se han tenido sus niños. Hay un matrimonio que su niño iba a nacer mongolito, según el análisis ya, y empezamos a ayunar y a orar. Y al mes que fue a la consulta con los ginecólogos, ya estaba bien, y nació bien la chiquilla y anda todavía. Es todo por la oración. Dios cambió el diagnóstico del médico. Y así por el estilo. Hemos visto grandes milagros del Señor, porque el Señor es real. Amén. Por eso es que es importante este tema, hermanos, cuál es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día. No nomás es predicar, no nomás es visitar a los enfermos, no. Hay que liberar de demonios, orar por los enfermos, van a sanar. Como les dije hace 15 días, una mamá de una hermana que estuvo internada en Veracruz con 3 de plaquetas. No había sangre de su tipo porque era AB, muy rara. Ya estaba toda moreteada. Entonces nos dijeron, hermano, sigan orando porque mi mamá no encuentra sangre. Necesitaba la sangre para reponer las plaquetas. Y que fue, oramos. Y al otro día ya nos habló la hermana, que ya le subieron las plaquetas a 90,000. De 3 que tenía, 90,000. Imagínense. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Porque Dios es omnipresente, todopoderoso, omnisciente. ¿Verdad? Él donde quiere que esté, si tenemos fe, vamos a recibir el milagro. Por eso es importante saber cuál es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día. Aquí nos han traído embrujados, trastornados, ya se han liberado. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el poder de Dios, ¿verdad? Por eso es interesante recordar este tema importante. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día? No nomás predicar, no nomás es ir a visitar a los enfermos, hay que orar por los enfermos para sanar, liberarlos de los demonios, porque eso es lo que está lleno la gente de demonios.
¿Por qué toman? Porque tienen un espíritu ahí. ¿Por qué tienen celos? Porque tienen un espíritu de demonios. ¿Por qué fornican? Porque hay demonios en su vida. Por eso es importante recordar cuál es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día. El Señor nos ha dado Espíritu Santo para que trabajemos en su reino. Cuando dice, cuando vais a predicar, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el reino de los cielos es un reino espiritual. En el reino de los cielos se trabaja espiritualmente, ¿verdad? Por eso es que el endemoniado que llega aquí, oramos por él, queda libre. Se van libres, van contentos la familia. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Porque el poder de la iglesia está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da poder, como dijo Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que como iglesia tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Dios lo ha dejado sobre su pueblo para que trabajemos dentro del reino de Dios. Por eso le digo a los apóstoles, ahí en Mateo 10, Mateo 10, 7. Mateo 10, 7. Le dijo a los apóstoles, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Todo esto se puede hacer, hermanos, dentro de la iglesia hoy. Yo fui a un congreso a México de pastores. Había un hermano que había resucitado 33 muertos. Ahí estaba. 33 muertos ha resucitado. Y así otras iglesias han escuchado testimonios de hermanos que han resucitado muertos. Aquí todavía no hemos tenido la dicha, pero si hay oportunidad, lo podemos hacer. Porque está escrito, el Señor lo dejó dicho. Como dice la palabra, si lo que escrito está, cumplimiento tiene. Se va a cumplir la palabra de Dios. Porque Dios no es hombre que mienta, dijo hombre que arrepienta, lo que Él dijo se cumple. Entonces Él mandó a sus apóstoles a que sanasen enfermos, sacaran espíritus inmundos, y eso se debe vivir en la iglesia cristiana, es el trabajo de la iglesia cristiana. No hay que tener miedo a los endemoniados, no. ¿Sí? Acabamos de tener un niño aquí, un hijo de un matrimonio, que tenía estaba propenso a leucemia. Empezamos a orar y al mes ya le hicieron análisis, se compuso sus glóbulos blancos, se normalizaron en una semana. Y ahí anda la niñita bien bonita, contenta. Son hechos reales que Dios hace a través de su iglesia, pero todo es por fe. Así como Él sanó al paralítico que le llevaron en una cama. Vamos a ver esa. Ahí está en Mateo 9.
del 1 al 8. Ahí está la historia de este paralítico que sanó al Señor. Dice Mateo 9, 1 adelante. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron a un paralítico, echado en una cama y vestido Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, dijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. No, vean, este paralítico pues no podía ir solo, tuvo que llevar a alguien. No dice aquí quién lo llevaron, familiares o tíos, aquí en el versículo 2. He aquí le trajeron a un paralítico echado en cama, viendo Jesús la fe de ellos. O sea que el paralítico no podía ir, pero los que lo llevaron tenían fe, sabían que el Señor iba a estar en tal lugar, lo llevaron y el Señor les dijo, vio la fe de los que lo trajeron. También cuenta mucho la fe, hermanos, tener fe en lo que Dios habla, lo que Dios dice, para que la iglesia haga y vea los milagros de Dios. Debemos echar a andar la fe, mezclar la palabra con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces, el trabajo de la iglesia cristiana es predicar el evangelio, visitar a los enfermos, a los encarcelados, pero también echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos y, si es posible, resucitar muertos. Entonces, como digo, hemos visto muchos milagros aquí en esta iglesia. Por eso allá dice iglesia cristiana que se llama de milagros. Hay un montón de milagros que se han hecho aquí, que Dios ha hecho a través de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra del Señor, creemos en el Espíritu Santo, está con nosotros. Es el que hace la obra, nosotros solamente somos vasos que se utiliza. Por eso es importante ese tema, hermanos, que la iglesia de Cristo no va a ser vencida por el demonio. Cuando Jesús le dijo a Pedro, yo sé que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar a mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Por eso aquí un brujo, un hechicero que llega, no puede estar. Ya han llegado aquí varios, no han permanecido, no pueden estar. Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es mayor. No puede estar el Espíritu contrario aquí, porque el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Eso está ahí en San Mateo 16, 18. Vamos a verlo. San Mateo 16, 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro,
Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fíjense cómo se cumple esta palabra, estando la iglesia llena del Espíritu Santo. Podemos enfrentar cualquier espíritu contrario al Señor, porque el Señor dijo, no va a prevalecer. Por eso un brujo, un hechicero que llega aquí no prevalece, no puede estar, se siente mal. Ya hemos visto varios que han llegado y se salen. Sí, porque la vida cristiana es algo real. El Espíritu Santo es real, Dios es real. Por eso que si tu iglesia no crece en número, es porque no estamos viviendo como Dios manda. Entonces, es muy importante recordar este tema. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia cristiana de hoy? ¿Cuál es el trabajo? Predicar el Evangelio, visitar enfermos, visitarlos de las cárceles. Pero lo más importante es sacar demonios y orar por los enfermos y van a sanar. Porque está escrito, lo ordenó el Señor a los apóstoles y también nos ordenó actualmente a nosotros, como dijo allá en San Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. Nosotros hemos creído en el Señor y eso es para usted, para mí. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahí está la promesa para hoy. Para usted que está como iglesia de Cristo, para usted joven que va a ser iglesia de Cristo, también puede hacerlo. Porque muchos dicen, no, es que se fue para los apóstoles. No, aquí está para nosotros. Voy a recordar otra vez. San Marcos 16, en adelante dice, el que creyere y fuere bautizado, yo he creído y fui bautizado, tú has creído y has sido bautizado. Entonces para ti está esta orden. Dice San Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre, en el nombre del Señor Jesús, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias a Dios. Ahorita estamos orando por la esposa de un pastor que está en Apazapan. Ya nos dijeron, no, que ya no va a amanecer. No, le digo, vamos a orar, vamos a orar, dije al hermano. Y oramos y el otro día le hablamos temprano a las 8, ¿cómo está? Pues fíjense que amaneció mejor. Aleluya, aleluya, pues sí, porque Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso. También Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, no era necesario que fuera a tocar al enfermo, solamente decía la palabra. Como le dijo aquel centurión, ¿verdad? Ve, cree solamente, ve, tu hija está sana. Y dice en la Biblia que cuando llegó aquel a preguntar, ¿cómo está mi hija? ¿Está sana? ¿Qué hora sanó? A las 7.
esa hora me dijo el Señor que iba a estar sana. Así es la vida cristiana. Por eso digo que es muy importante recordar el trabajo de la iglesia cristiana de hoy. Porque por ahí he oído que en otras iglesias, ¿no?, que llegaron endemoniados, que les dijo el pastor, hay que llevar con el psicólogo. No, eso no es para el psicólogo, eso no lo remedia el psicólogo, el médico no lo arregla, es Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un espíritu que ha tomado a esa persona, ¿verdad? Por eso es importante recordar este tema. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día? Es echar fuera demonios. No hay que tener miedo a los endemoniados. Si usted le tiene miedo a los endemoniados, es que no está viviendo la vida cristiana como Dios manda. Falta el Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es algo maravilloso que entra en la vida del cristiano para poder trabajar en el reino de Dios. Por eso es importante recordar cuál es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día. El Señor le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. O sea que un demonio no puede estar metido aquí mucho tiempo. Un demoniado no puede permanecer mucho tiempo en la iglesia. Si está ahí es porque la iglesia no está viviendo en el Espíritu. Por eso es interesante recordar cuál es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día. Ya viene el Señor por su iglesia y debe encontrarla llena del Espíritu Santo, trabajando en su obra, haciendo lo que Él dejó ordenado. Así como le dijo a los apóstoles, les dio poder contra los espíritus inmundos, sanar enfermos, resucitar muertos. Claro que son dones que el Señor da a través del Espíritu Santo. No a todos se los da. Pero sí ha habido otras iglesias donde sí yo he oído que han resucitado muertos. Entonces la sanidad es parte del trabajo de la iglesia cristiana hoy en día. Porque eso es lo que hacía el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma. Ahí está vamos a ver, en Mateo 8, 14. Ahí estaba la suegra de Pedro, estaba enferma. Llegó el Señor Jesús por ella y sanó. San Pedro 8, 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y lo servía. Bien. Es el trabajo que hizo el Señor Jesucristo y es el trabajo que nos dejó hacer también. Y dice en el versículo 16, como fue la tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Es el trabajo de la iglesia. ¿Cuántos no tienen calentura y están ahí sufriendo? Son de la iglesia. No, aquí
está la medicina, hay que orar en el nombre de Jesucristo. Por eso dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Esa es la orden que el Señor nos ha dejado y eso es lo que debe ser la iglesia, es el trabajo de la iglesia cristiana hoy en día. Vean a ver qué bonito es cuando usted ora por un enfermo y la familia se da cuenta, ay, sana, ora por un endemoniado y se va al demonio, queda libre, la iglesia, la familia queda contenta y ahí viene. Eso es lo que hizo Pedro y Juan. No le dieron limón al cojo, le dijeron lo que tenemos te vamos a dar. Aleluya, estaban llenos del Espíritu Santo. Y nada más oraron. Y se levantó, levántate y anda, y se levantó, ¿no? Aquel cojo de nacimiento. San Lucas 13:11 dice la palabra de Dios, y enseñaba, desde el 10, y enseñaba en una sinagoga en sábado, Jesús, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, hacía 18 años, y andaba agobiada y en ninguna manera podía enderezar. Y tomó Jesús, y como vio Jesús, lo vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaban a Dios. 14. Respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús había curado en sábado, dijo a la compañía, 6 días hay en que es necesario hacer obra, en estos pues venid y haced curados, no en día sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de nosotros no desata en sábado su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que aquí Satanás la había ligado 18 años, no convino desatarla de esa ligadura en día sábado. Dice, esa mujer iba a la iglesia 18 años con la joroba, pero como la iglesia no tenía el Espíritu Santo, no pudo discernir esa enfermedad que tenía la mujer. Por eso Dios da los dones de discernimiento de espíritus, para que nosotros podamos detectar que esta mujer trae esto, este tiene esto. Entonces fíjense, el Señor, nada más llegando la vio, 18 años yendo a la iglesia, pobrecita, nadie hacía nada por él. ¿Por qué? Porque la iglesia no tenía el Espíritu Santo, pura palabra. Y todavía se enojaban porque sanó en sábado. Pues es importante. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia cristiana el día de hoy? Sacar demonios de la gente, sanar a los enfermos que lleguen. Pero para que se haga ese trabajo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, que es el que hace la obra en nosotros. Por eso dice que Dios ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. En Gálatas 4:6. Dios ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo para que nosotros trabajemos como el Señor dejó dicho. Así como le ordenó a los apóstoles, también nos dice a nosotros, como dicen, no, pero fueron los apóstoles, pero también nosotros nos dejó en Marcos 16, 17, 18, ahí está, estas señales seguirán
a los que creen en mi nombre, dijo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es para usted hoy, para mí también, no es para los apóstoles. Se nos olvida, ¿verdad? Por eso hay que leer la Biblia todos los días, para poder vivirla y agradar a aquel que nos dio la palabra, es Dios. Por eso es importante este tema, hermanos. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia cristiana el día de hoy? Se nos ha olvidado, ¿verdad? Tanta gente que necesita ser liberada para que sea santificada, para que esté preparada también para el encuentro con el Señor, que ya no tarda en venir por su iglesia. Tiene que encontrar a su iglesia trabajando en el reino de Dios a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Por el Espíritu Santo nos quita la vergüenza, nos quita el cansancio. Por eso decía el salmista que su alabanza estaría todos los días en su boca, ¿verdad? Todos los días estará alabando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace eso. Sin el Espíritu Santo no podemos servir a Dios. Pues sí, porque la carne es débil, se cansa. Pero el Espíritu Santo nos da vida, nos conecta con Dios. Es Dios mismo dentro de nosotros. Eso es lo que debemos de entender. Por eso dice Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por eso ahorita como está el virus en el mundo, el COVID, todo el mundo anda espantado. Pues sí, tiene razón, porque no tienen quien los cubra, quien los espante de ese bicho. Pero nosotros como cristianos tenemos que confiar en el Señor, vivir confiados. Porque dice el que habita en el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Así es. Pero si la iglesia está llena del Espíritu Santo, si la iglesia está en comunión con su Padre Celestial, tenemos la cobertura de ese Dios eterno, poderoso, que hizo pasar por el mar en seco, anduvo en el desierto 40 años y no se desgastó su calzado, ni su ropa se envejeció. ¡Qué maravilla! ¡Qué poderoso es Dios! Por eso es importante este tema. Si usted es iglesia de Cristo y no está haciendo este trabajo, pídale perdón a Dios, pídale que le llene su Espíritu Santo y va a usted ver qué diferencia hay entre ser lleno del Espíritu Santo y vivir en la carne. La iglesia de Cristo tiene todas las bendiciones de Dios. Si no las disfrutan es porque no obedecemos la palabra, no nos vivimos conforme a la palabra, no regimos la vida conforme a la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo está en la iglesia es una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, poderosa, que hasta el mismo diablo reconoce. Por eso es importante este tema, hermanos. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia cristiana hoy? Está bien que sale usted a predicar, está bien que va a visitar a los enfermos, está bien. Hace obras de caridad, está bien. Pero falta lo más importante, liberar a las personas de demonios, orar por los enfermos y van a sanar. Gloria a Dios. Así es que, si usted tiene enfermos en su casa en este momento y ha creído en Dios,
cree en la palabra que Él lo puede hacer. Ponga el enfermo ahí donde está. Voy a orar ahorita por los enfermos. El Dios que yo te predico es un Dios omnipresente. Está aquí y está contigo. Es omnisciente. Sabe las cosas que estoy pensando, sabe lo que estás pensando. Es todopoderoso. Tiene poder para cualquier cosa que tenga necesidad el hombre aquí en la tierra. Entonces, yo como cristiano he creído en el Señor, he sido bautizado conforme manda el Señor. Yo tengo el poder de usar el nombre del Señor Jesús para sanar enfermos, para libertar. Así que vamos a orar a Dios por los enfermos. Tiene un espíritu de insomnio, un espíritu de fornicación, algún espíritu que está molestando tu vida. Ahora mismo cree en lo que Dios te lo puede quitar. Vamos a la oración. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Jehová de los ejércitos, que hiciste los cielos y la tierra, Padre Santo, gracias Señor por esta palabra que has dado a la iglesia y al público general, Padre Santo. Dios mío, yo te pido por los enfermos que hay en los hogares en este momento, que están escuchando esta palabra, Dios mío. Si cualquier enfermo, Señor, para ti todo es fácil, Señor. Para ti nada es difícil, Padre Santo. Dios mío, toca al enfermo que está en esta casa, en este hogar, Padre Santo, y pueda ver tu poder, Padre Santo. Dios mío, sánale, Señor. Sánale, Padre, porque tú eres Dios omnipresente, omnipotente. Padre, estás aquí, estás con ellos, Padre. Cualquier enfermedad que sea, ahora mismo sea sanada y puedan testificar el día de mañana que tú la has sanado, Padre Santo. Dios, gracias, Señor. Gracias por los enfermos que has sanado hoy, Señor. Si hay enfermos en la iglesia también, te pido por los enfermos que están en la iglesia, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús, aquel que llevó en la cruz del Calvario, por sus llagas, dice tu palabra, somos nosotros curados, sanados, Padre Santo. Tú eres el que llevaste en la cruz toda dolencia, toda enfermedad. Tienes algún dolor de rodilla, dolor de espalda, dolor donde sea, en esta hora, cree que el Señor está ahí y en el nombre de Jesús se va toda dolencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y también, si tú no perteneces a la iglesia cristiana, también el Señor te quiere salvar hoy. Vamos a hacer oración. Repite conmigo estas palabras. Padre Santo que estás en los cielos, perdona el pecado que he cometido, Padre Santo, toda maldad, Señor. Tú conoces mi corazón, conoces mi vida, Señor, que he faltado, pero ahora me arrepiento de todo pecado y toda maldad, Padre, y apúntame en el libro de la vida que llevas, Señor Jesús. Sella mi corazón con el Espíritu Santo de la promesa y te prometo seguirte todos los días de mi vida que tú me des en esta tierra, Padre Santo. Dios, gracias, Señor, por la vida de este joven, de esta mujer, de este hombre que hoy han rendido sus pecados a ti, Padre Santo. Tú los has perdonado. Desde este momento se han cometido sus hijos, Padre Santo. Ahora yo te recomiendo, joven, mujer, hombre, cómprate una Biblia cristiana y asiste a una iglesia donde se te enseñe la Biblia y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Damos gracias a Dios por esto. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante.
Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.